Mi nombre es Nelson Germán Díaz. Esta presentación trata sobre la estructura y la función de las proteínas. Soy estudiante del Seminario de Proteómica como opción de grado de la especialización de biotecnología agroambiental. En primer lugar, vamos a ver los factores que determinan las estructuras tridimensionales de las proteínas. Entre estas estructuras tenemos la estructura primaria. Esta estructura primaria está representada por una línea de aminoácidos que forman la cadena peptídica y por lo tanto indica qué aminoácidos componen la cadena bueno, y en qué orden. Y este orden no es algo aleatorio, no es algo arbitrario, sino que esto obedece a un plan predeterminado en el ADN. En segundo lugar, pues, valga la redundancia, está la estructura secundaria. Entonces, en la estructura secundaria ya vemos los hélices alfa y las láminas beta. La hélice alfa es un grupo carbonilo de un aminoácido que se une mediante un puente de hidrógeno al grupo amino de otro aminoácido que está 4 lugares más adelante de la cadena. Estudios dicen que cada vuelta de la hélice tiene más o menos 3,6 aminoácidos, además de que los grupos R de los aminoácidos sobresalen con el fin de que estos puedan interactuar libremente. También tenemos las láminas beta, que generalmente son dos o más segmentos de una cadena peptídica que se alinea uno junto a otro, formando una estructura laminar. Esta estructura laminar se mantiene unida mediante puentes de hidrógeno, los cuales dichos puentes se forman entre grupos carbonilo y amino del esqueleto. Asimismo encontramos los giros beta. Los giros beta entonces son las uniones entre las hélices alfa, perdón, y la lámina beta. Estos giros beta, perdón, determinan la dirección de las cadenas polipeptídicas, además de que se forma un puente de hidrógeno entre un residuo y el situado entre un residuo N, X, y el situado 3 aminoácidos después. Generalmente en los giros beta abunda mucho la prolina y la glicina. Esta estructura le empieza a proporcionar estabilidad y rigidez a la proteína y le ayuda a su formación tridimensional. La estructura terciaria es una secuencia de aminoácidos que permite predecir la estructura tridimensional de dominios no muy grandes de la proteína. Acá en esta parte encontramos que las interacciones de los grupos R que contribuyen a la estructura, aparte de que incluyen puentes de hidrógeno, también incluyen enlaces iónicos, interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión de London. Encontramos también interacciones hidrofóbicas, entonces esto que hace todos los aminoácidos con grupos R que no son polares, no polares hidrofóbicos se agrupan en el interior de la proteína y dejan a los aminoácidos hidrofílicos en el exterior para interactuar con las moléculas de agua circundantes. En la estructura cuaternaria encontramos que deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas que se asocian y conforman un multímero. Eh, cada, eh, cada multímero se compone de distintos monómeros. Estos monómeros se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes o puentes de hidrógeno, o interacciones hidrofóbicas o puentes salinos. Un ejemplo de esto es la hemoglobina. La hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídeas, 2 alfa, 2 betas y 4 grupos hemos. Estos grupos hemos son muy importantes ya que allí es en donde eh, se fija el oxígeno, eh, que es el que, pues obviamente, donde pues esto conforma el glóbulo rojo, que es el que transporta el oxígeno pues a través de la sangre. Eh, las interacciones entre proteínas y la formación de complejos proteicos, pues encontramos que tiene que implicar un contacto físico directo. Asimismo, tiene que no ser aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Estamos excluyendo o excluye eh, todas las proteínas que pueden tocar entre sí por casualidad, pero no, o sea, la interacción no es aleatoria. Sí o sí tiene que ser algo ya predeterminado. Entonces, básicamente, cualquier proteína puede ejercer un tipo de acción, efecto o influencia de alguna manera sobre alguna otra proteína con la que ya esté predeterminada a interactuar.
Basándose en la afinidad, se pueden clasificar como obligatorias o no obligatorias. Las obligatorias, pues es en caso de que alguna proteína sea inestable y pues a menos de que mediante la interacción forman complejo proteico específico y pues ayudan a la estabilización mediante esa interacción. Las no, eh, las no obligatorias pueden ser permanentes como transitorias. Entonces, encontramos estas dos características en este tipo de interacciones. Eh, Como ejemplos de interacciones que pueden haber, encontramos los poros nucleares. Entonces, el poro nuclear es crucial para el transporte del ARN mensajero y las proteínas del núcleo. También ayudan en la importación de proteínas necesarias en la replicación del ADN. Sin esta estructura, la comunicación entre el núcleo y el resto de la célula se detendría y pues sería fatal para las células, se estaría condenando. Otro ejemplo, pues son los ribosomas. El ribosoma es un complejo molecular que es esencial en la síntesis de las proteínas. Entonces, aquí se dan interacciones entre proteínas y el ARN ribosomal. Entonces, ¿esto qué permite? Que en el ribosoma se traduzca la información genética del RNA mensajero en una cadena de aminoácidos. Eh, Esto es un pequeño ejemplo, una explicación breve de cómo un complejo proteico facilita un proceso fundamental para la vida, literal, porque pues asegura que el código genético se convierte en las proteínas funcionales que la célula necesita. Por otro lado, encontramos el complejo de señalización de la insulina, en donde pues el receptor de la insulina es un fosforilado que se une fosforila a la fosforila de las proteínas IRS y SHC, ahí como lo vemos en la imagen. Eh, Se unen diferencialmente a diversas proteínas de señalización posteriores a esta unión. También encontramos la quinasa, la cual es crucial en acciones metabólicas de la insulina, tales como el transporte de glucosa, la síntesis de glucógeno y la síntesis de las proteínas. También encontramos el complejo a mano derecha y de la imagen, el complejo GRB2, el cual es el que activa una cascada de la quinasa, lo que genera la respuesta mitogénica. Entre los factores que afectan la estructura de proteína, pues encontramos la temperatura, ya que un calor excesivo aumenta la energía cinética de la proteína y esto lo que genera es que se rompan enlaces débiles que mantienen la estructura de la proteína. El pH, cuando la proteína se ve afectada por cambios de pH, esto lo que hace es afectar las cargas de los aminoácidos y alteran las interacciones iónicas. También encontramos otro factor que son las fuerzas iónicas, entonces concentraciones altas de sales o que se están utilizando solventes inorgánicos interfieren en las interacciones hidrofóbicas e iónicas de las proteínas. Y en agentes caotrópicos, sustancias como la urea pueden romper fuentes de hidrógeno y desestabilizan totalmente la proteína. Las proteínas intrínsecamente desordenadas, entonces son proteínas que constituyen alrededor del 30% del genoma humano. La característica principal de estas proteínas es que no se pliegan espontáneamente en estructuras tridimensionales como las conocemos normalmente, ni son bien definidas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no son fáciles de caracterizar. Actualmente se siguen buscando tecnologías o forma de poder estudiar mejor su estructura y su comportamiento. Este proceso, este plegamiento, digamos de alguna manera especial que ya tiene, es porque tienen más cantidad de aminoácidos polares que las demás proteínas. Entonces, al tener más aminoácidos polares, esto contribuye a que tengan esta naturaleza flexible y que les permita plegarse de esta manera tan particular. La importancia de los puentes de hidrógeno en las proteínas. Bueno, encontramos que son varios la importancia que tienen estos puentes de hidrógeno. Entonces, en primer lugar, tenemos la estructura, la estabilización de la estructura secundaria.
Pues estos puentes de hidrógenos, aparte de que son esenciales en la formación de esta estructura, eh, porque pues vemos que los puentes de hidrógeno unen las hélices alfa con las láminas beta. eh, entonces, estos puentes también ayudan a estabilizar el plegamiento general de la proteína. Tienen también influencia en la estructura terciaria, de manera de que en la forma tridimensional de la proteína, estos enlaces de hidrógeno se forman entre diferentes partes de la cadena polipéptida y entre cadenas laterales de aminoácidos. Esto lo que hace es que contribuye a la estabilidad y a la especificidad general de la estructura de la proteína. También ayudan pues al plegamiento de las proteínas. Estos enlaces contribuyen pues que durante el proceso de plegamiento ayuda a guiar y a estabilizar la proteína a medida que alcanza esta conformación tridimensional, la cual es necesaria para que la proteína cumpla con su actividad biológica. En los sitios de unión, pues muchas de las proteínas tienen sitios de unión específicos donde los enlaces de hidrógeno son cruciales para las interacciones con sustratos, ligandos u otras biomoléculas. Esta especificidad y la fuerza de estas interacciones suele depender generalmente de la presencia de los enlaces de hidrógeno. También estos enlaces desempeñan un papel en la orientación y estabilización del sustrato cuando hay procesos catalíticos, porque ayudan a que esta estructura del sitio activo pues se mantenga y durante todo este proceso de catálisis. También encontramos interacciones dinámicas, que es en donde estos puentes de hidrógeno, relativamente débiles, por decirlo de alguna manera, en comparación con interacciones covalentes, permite que haya una flexibilidad, la cual es crucial para procesos como la catálisis enzimática y las interacciones proteína-proteína. El plegamiento correcto o incorrecto es de mucha importancia. Entonces, cuando la proteína, como lo mencioné anteriormente, tiene un plegamiento correcto, lo que le va a permitir es cumplir con el sistema biológico a la que esté predestinada desde el ADN. Este plegamiento son milisegundos, aunque es un proceso muy complejo, es muy rápido. Si llegase a haber alguna demora o algún error, esto podría generar enfermedades tales como el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que generalmente se caracteriza mucho porque pues, este plegamiento es incorrecto y hay formación de placas densas en el cerebro. Y también encontramos como una enfermedad que se desarrolla a partir de este mal plegamiento, que es la fibrosis quística. Ahora, diferencias entre proteínas globulares y fibrosas. Entonces, generalmente las proteínas fibrosas son las que en el momento en que ellas empiezan sus procesos biológicos, generan cosas como el pelo, las uñas, los cuernos, plumas, y digamos que y no son solubles en agua, es importante. Las proteínas fibrosas no son solubles en agua, a comparación de las globulares, que sí son solubles en agua y que las cadenas polares están en contacto con el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cadenas hidrófobas se orientan hacia el interior, como lo mencioné anteriormente, se agrupan en el interior de la proteína y dejan por fuera las hidrofílicas para que haya interacción con el agua de alrededor de la proteína. Algún ejemplo de estas proteínas encontramos las albúminas, globulinas, cistonas, mioglobina y hemoglobina. Ahora, la función de las chaperonas. Las chaperonas son muy importantes en muchos procesos de las proteínas. Entonces, primero, mantienen la conformación tridimensional de las proteínas, ya que aseguran la estabilidad y la funcionalidad de la proteína a largo tiempo. Asimismo, asisten, perdón, en el plegamiento de las proteínas. ¿Por qué? Porque aseguran que alcancen su estructura tridimensional correcta para funcionar adecuadamente en la célula. También tienen una muy buena participación en el ensamble preciso de las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Garantiza su correcta estructura y funcionalidad en el entorno celular.
En cuanto a la función biológica, encontramos que las chaperonas dependen, perdón, que la proteína depende de las chaperonas para en su plegamiento y mantenimiento adecuado, como lo venía diciendo. O sea, si no hay un plegamiento adecuado, no hay una función biológica correcta, lo que generaría enfermedades. Asimismo, las chaperonas ayudan a la homeostasis celular. Si la homeostasis celular es adecuada, esto ayuda a que las proteínas mantengan su estructura tridimensional y no se vea afectada por algún factor externo que la pueda, no sé, la pueda romperla, alguna cosa así. Ya por último, las chaperonas también desempeñan un papel fundamental en el transporte, protección y optimización de la funcionalidad de las proteínas dentro de las células. Las proteínas estructurales, bueno, primero, su importancia, pues son proteínas estructurales, que quiere decir que proporcionan el andamiaje y el soporte de las células, de tejidos, de organismos, dan forma al organismo o al tejido, además de que pues dan la resistencia y permiten que se integren al cuerpo. Como bien lo dije anterior, bueno, también el movimiento. Entonces, estas proteínas como la tina y la miosina son cruciales porque ellas son cruciales en la contracción muscular y el movimiento celular. Asimismo, estas proteínas estructurales son los componentes principales de estructuras, como lo hablábamos anteriormente, con las proteínas, las proteínas fibrosas, que entonces acá pues, son muy importantes estructuras de pelo, uñas, cuernos, plumas. También pues forman filamentos, encontramos la formación de tejidos, ayudan en la salud del organismo, evitan mutaciones en los genes, y pues ya en temas de biotecnología, estas proteínas tienen características únicas, ya que son muy útiles en el desarrollo de materiales biomédicos. La traducción de las señales, bueno, simplemente pues, estamos hablando de una célula emisora, una célula diana o una célula no diana, que no tienen, no. Entonces son como tres tipos de células, pero pues generalmente es una célula que manda una señal y una célula que la responde, en pocas palabras. Entonces, como se ve, es una transmisión de una señal. Es una transmisión de una señal. Existen cuatro categorías básicas en la señalización, las señalizaciones químicas. Pues en primer lugar tenemos la paracrina. Entonces, este tipo de señalizaciones en donde las células están cerca una de otras y se comunican mediante la liberación de mensajeros químicos que lo que hacen es difundirse a través del espacio entre las células. Tenemos la señalización sináptica, que es la que se da entre dos neuronas, que es la que se da entre dos neuronas. Tenemos la autocrina, que es cuando una célula manda una señal a sí misma. ¿Qué quiere decir? Libera un ligando, pero este ligando se une a la parte externa de la misma célula. Y esto lo utilizan para que la célula pueda reforzar su identidad. Asimismo, encontramos la endocrina, que entonces es cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias y muchas veces entonces utilizan el sistema circulatorio como la red de distribución de estos mensajes. Eh, Encontramos pues las de contacto directo, que entonces ¿qué hacen? Son dos células que mediante canales que están llenos de agua permiten que moléculas de señalizadoras, llamadas em, mediadores intracelulares, se difundan entre estas dos células para que haya una transducción de las señales. El proteoma es el resultado del genoma. Bueno, para empezar, para hacerlo simple, el genoma es un plano en donde te dice el tamaño del lote, la altura de pisos, ventanas, dónde van las puertas, dónde va la conexión de energía, todo el tema de las conexiones de agua, todo eso. Y el proteoma ya es como tal, es la obra ya hecha. Entonces es una obra que se hace con base en ese plano. Entonces, el proteoma, y también es importante mencionar que el proteoma no es constante, o sea, difiere mucho de una célula a otra, cambia con el tiempo, cambia también si hay influencia de factores externos como temperatura, pH, todo esto que ya vimos. Eh,
Y es también este tipo de proteoma se ve muy modulado por factores como el nivel de expresión del gen relevante. Dentro del proteoma encontramos el splicing alternativo, que es en donde un gen puede dar lugar a múltiples tipos de ARN mensajero que a su vez se traducen en diferentes proteínas. Encontramos las modificaciones post-traduccionales, que son las que se dan después de la traducción, en donde las proteínas tienen modificaciones químicas, como la fosforilación o la glicosilación, que entonces esto lo que hace es aumentar su diversidad y su función. Encontramos la regulación de la expresión génica, entonces los niveles de la expresión de las proteínas varían en respuesta a factores ambientales o fisiológicos. Entonces esto lo que hace es que muchas veces las proteínas no estén presentes en la célula en el momento en que se les requiere. También encontramos que hay variaciones en la actividad de la proteína, pues porque muchas veces estas variaciones se dan por interacciones entre proteínas o moléculas, que lo que hace es añadirle otra capa de complejidad a todo este sistema. Encontramos que las proteínas para su interacción con los carbohidratos tienen varias formas. Entonces, encontramos principalmente enlaces no covalentes, como los puentes de hidrógeno, encontramos interacciones iónicas, hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals. Encontramos también interacciones que se forman en sitios de reconocimiento específicos, como el de las leptinas, y que son fundamentales en procesos de señalización celular, inmunidad o reconocimiento celular. Entonces, los puentes de hidrógeno, como forma estos mecanismos de interacción, entonces se forman entre un grupo hidroxilo de los carbohidratos y los átomos de las proteínas. En las interacciones iónicas o puentes salinos, se involucra la unión de residuos cargados de carbohidratos con residuos proteicos de cargas opuestas. Entonces, esto muy a menudo ayuda, o no ayuda, se facilita, perdón, por cationes divalentes. Asimismo, encontramos pues, las interacciones hidrofóbicas y de Van der Waals, que entonces se basan en atracciones débiles entre moléculas con regiones no polares, que lo que determinan es contribuyendo al reconocimiento molecular. Tenemos las interacciones CHP, que es una forma específica de interacción no covalente. Entre los tipos de interacciones covalentes encontramos el enlace O-glucosídico, que se forma entre un hidroxilo de un aminoácido, puede ser la serina o la treo- treonina y un monosacárido. También encontramos el N-glucosídico, que ocurre entre un grupo amino de la asparagina y la N-acetilglucosamina. Ya después encontramos las glicoproteínas, que es una unión covalente de cadenas de carbohidratos y proteínas y son cruciales para la señalización celular. También encontramos las interacciones entre lípidos, entonces encontramos que este tipo de interacción ayuda, bueno, se da mediante fuerzas hidrofóbicas, electrostáticas o también de Van der Waals, y esto da lugar a interacciones específicas, muy específicas, que pueden modular la conformación y función de la proteína. Pues, como lo decía, una de las interacciones es la fuerza hidrofóbica, entonces, esta interacción es el motor pues, en la interacción proteína-lípido, pues ayuda a que las proteínas que tienen regiones hidrofóbicas busquen establecer contacto con las colas de los lípidos dentro de la membrana. Entre las interacciones electrostáticas o puentes de hidrógeno, los grupos polares de los lípidos y las proteínas forman interacciones de este tipo. Los puentes de hidrógeno generalmente están formados por grupos hidroxilo de los lípidos y los átomos de los aminoácidos. Eh, Entre las importancias de estas interacciones encontramos la organización de la membrana. Esta interacción es fundamental en la estructura y organización de las membranas biológicas, además de la señalización celular, pues la modulación de esta interacción
influye mucho en procesos de señalización celular, como la agregación de proteínas en la sinapsis y en la regulación de la locación subcelular. También ayuda en el transporte transmembrana. O sea, entonces, estas interacciones ayudan en diversos tipos de lípidos que pueden moverse, transportarse dentro de la membrana. Ya para finalizar, entonces encontramos los mecanismos de cambio de conformación en las proteínas. Entonces, estos mecanismos se dan después de la transducción. Y esto lo que hace es volverse en un encendedor. Pueden activar o apagar alguna función biológica a la que esté predeterminada esta proteína. Generalmente podemos estar hablando de, pues como le decía, de función biológica, alterar la localización de la célula, alterar la capacidad para interactuar con otras proteínas o determinar si la proteína debe ser degradada. Entre estas modificaciones, generalmente encontramos que pueden ser por oxidaciones, glicosilaciones o unión de azúcares, roturas de la o proteólisis, unión de moléculas lipídicas, fosforilaciones o unión de covalentes con otras proteínas. Todo este tipo estos cambios pueden llegar a aumentar para dar lugar a más de 1 millar de especies diferentes de proteínas, las cuales pueden desempeñar cada una un papel distinto en las células. Esta es las referencias utilizadas para la generación de esta presentación. Muchas gracias.